El mensaje de hoy se llama Desesperanza sin Jesús, esperanza con Jesús. Y el tema de la desesperanza es algo que vivimos, que olemos, que vemos en las personas día tras día en nuestra sociedad, en el lugar a donde vivimos, en el lugar a donde trabajamos, donde estudiamos. La gente no tiene esperanza. La gente está triste, está angustiada. Pueden tener momentos de bienestar, pueden recibir un aumento en el trabajo y estar contentos, pero al otro día estás angustiado de nuevo. O vemos desesperanza por las noticias que vemos en el país. El otro día, por ejemplo, veía que una madre había dejado abandonada a su bebé en la calle o en un tacho de basura. Lo estamos viendo mucho con mascotas. Abandonan a su perro, los tiran adentro de los containers de basura. Veía que frente a la Casa Rosada murió un bebé en situación de calle. Hay desesperanza en las personas. Y también hay una desesperanza y una incertidumbre ante la muerte. Algo que nos incumbe a todos, ¿verdad? Algo de lo cual todos en algún momento vamos a afrontar. El tema de la muerte. Y hemos ido a un cementerio, ya sea hemos ido por acompañar a alguien o hemos ido porque nosotros mismos despedíamos a un ser querido. Y hemos estado ante gente que sufre ante la muerte de un ser querido y hemos sufrido también nosotros. Y no hay nada más desesperante, más triste que ver partir a un ser querido. Y ni siquiera un ser querido, podés estar hasta de paso en el cementerio, justo te tocó caminar por la vereda y ves entrar a alguien con un cortejo fúnebre llorando y te da ganas de llorar. La desesperanza que hay en la gente. Es triste cuando ves a la gente en una situación así y no podés hacer más que acompañarlos. Y por más que le digas lo que le digas, tu poder no va más de ahí. Pero hay alguien que sí puede hacer algo con el tema de la muerte. Hay alguien que puede hacer más que nosotros en esas circunstancias. Y cuando decimos que el mundo tiene desesperanza, que no tiene esperanza directamente, podemos decir nosotros los cristianos que en Jesús hay esperanza. Jesús nos ofrece la verdadera esperanza y la verdadera paz. El título de este mensaje es Desesperanza sin Jesús, esperanza con Jesús. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Cuando Nahuel nos compartía una palabra y dijo Lucas, yo digo, ya está, toca el mismo tema que yo. Por un capítulo ahí estuvimos cerca. Lucas 7, versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció después que el Señor Jesucristo, iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, algo similar a lo que estábamos hablando hace un momento. Y este difunto dice que era hijo único de su madre.
Esa madre no tenía otros hijos y ese hijo único había muerto. Y miren lo que dice además, la cual era viuda. Yo les pido un ejercicio que trato de hacer cuando leo la palabra, es meterme en la escena, imaginarnos lo que está pasando allí. A veces pasamos de capítulo a capítulo como si hubiera sido de un momento a otro, pero la gente estaba viviendo ese momento. Estaba Jesús yendo a una ciudad que se llamaba Naín. Iban con él muchos de sus discípulos, no eran los 12, no se refería simplemente a los 12, sino la gente que aprendía de él, que creía en él, que lo seguía, y además una gran multitud. Esa multitud que seguramente lo seguía a él por la comida, por los milagros, por lo que fuera, estaba rodeado de cientos de personas, o de miles de personas como en tantas otras ocasiones. Y dice que llegando a la puerta, cerca de la puerta de la ciudad, se encuentra con esta escena. Un grupo de personas, que también eran muchos, dice la palabra de Dios, llevaban a enterrar a una persona, a un joven, hijo único de su madre, la cual era viuda. Esta señora no podía tener más desesperanza. Y a lo mejor no sé si es tu caso, porque por ahí escuchando esta historia bíblica vos podés decir, es mi historia también. Yo perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, y también es mi historia. Y no podía haber más desesperanza. Y dice la palabra de Dios terminando el versículo 12, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban el féretro se detuvieron, y dijo, el Señor Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Como hemos visto, como hemos dicho, considerado, había una desesperanza total. Una madre que ya había perdido a su esposo, ahora le tocaba perder a su único hijo. Estaba literalmente sola. Que quedes viuda y que quedes sin hijo era una condena total de no tener un sustento de dónde vas a vivir, de qué vas a vivir. Era una condena social de que tu familia no se iba a perpetrar. Pero ¿qué estaba pasando en el contexto? ¿Qué estaba sucediendo cuando el Señor Jesús entraba a la ciudad? Lo vemos en los primeros 10 versículos del capítulo. Si tenés la Biblia abierta, el título del pasaje dice, Jesús sana a un siervo de un centurión. Y el Señor estaba haciendo sus cosas, pero dice que había un centurión, una persona que tenía a cargo, una persona de Roma, que tenía a cargo 100 soldados. Y que tenía un siervo que quería mucho y que estaba enfermo a punto de morir. Y entonces manda, porque él no se consideraba digno de presentarse ante Jesús, manda a pedirle por favor a Jesús que sane a su siervo. Y dice el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, ¿es digno que concedas esto? Versículo 7, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, como muchos de los que estamos acá sabemos, hizo el milagro. Dijo, wow,
No he visto esta fe en Israel. A esta persona le bastó con creer que Jesús, si decía la palabra, esa persona se iba a sanar. Que la palabra de Jesús tenía poder para hacer lo que él estaba necesitando, que en ese caso era sanar a un siervo suyo. Y por la fe que tuvo esta persona, su siervo fue sanado por Jesús. Imagínense la alegría de que alguien que vos querés mucho, que amás, esté a punto de morir, le pedís al Señor Jesús que lo salve, lo sane y lo sana. ¿No vas a estar contento? No, oramos muchas veces acá y como iglesia también, y podés venir con tu pedido de oración, de tenés un familiar enfermo, vos mismo podés tener una enfermedad y lo presentás a la iglesia y oramos por vos. Si Jesús en su soberanía, en su voluntad, decide sanarte, decide sanar a esa persona, vas a estar muy contento. Entonces Jesús termina esta escena con el centurión y va hacia la ciudad que se llama Naín, rodeado de un montón de personas gozosas por lo que había sucedido, por milagros que Jesús hacía, pero se choca con el otro grupo de gente, el grupo que venía con esta viuda. Traían el cuerpo de su hijo, metámonos en la escena, un cadáver. La mucha gente de la ciudad que venía a acompañarla llorando, hasta contrataban a personas para que llorasen en los velorios. Todos los funerales son tristes, pero imagínense este. Cuánta desazón, perder a tu hijo. Nadie está preparado en este mundo para perder a nadie, ¿no? Pero es la ley natural de que en determinado momento de la vida nuestros padres crezcan y partan. Pero no así con nuestros hijos. Y no me imagino qué dolor puede ser perder a un hijo. No sé lo que es. Y ante esa circunstancia no podemos decir nada. Pero todo este sufrimiento tiene un origen. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Al principio no era así. Pero dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No habría todo este sufrimiento, toda esta tristeza si no estuviera el pecado en el hombre. No habría tanta desazón, no habría tanta maldad en el mundo, sino por el pecado. Incluso dice que en el cielo no va a haber más dolor. En el cielo que Dios tiene preparado para aquellos que confiaron en Jesucristo como Salvador. No habrá más llanto, ni más dolor. Pero toda esta tristeza se origina en el pecado. Volvamos a la escena. Toda esta gente saliendo triste de la ciudad porque no se podía enterrar a alguien en ese momento dentro de la ciudad. Y por otro lado, Jesús venía con sus discípulos y con una gran multitud. Venía haciendo milagros, seguramente la gente estaba contenta y gozosa. Una vez Damián dijo, estaba el grupo de la muerte y el grupo de la vida. Es así tal cual. Por la ciudad salía un grupo con una tristeza inmensa, desesperanza, y por el otro lado entraba Jesús con una alegría enorme. Y nos da el primer punto de este mensaje, que en Jesús hay esperanza. Donde está Jesús, hay esperanza. Donde no está Jesús, hay desesperanza. ¿Creen que fue casualidad? Hoy, justo cuando la persona y todo su séquito,
todo el cortejo fúnebre salía de la ciudad, justo se chocó con Jesús. No fue casualidad. Dice que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, va según está escrito de él. Y para Dios no hay casualidades. Sus propósitos siempre son para bendición. Sus propósitos están basados en su amor, en su compasión. Jesús sabía que se iba a encontrar con esta persona. Jesús tenía sed, fue y hambre y mandó a sus discípulos a comprar. Paró en un pozo y se encontró con una mujer, la cual le habló del mensaje de esperanza y creyó. No fue casualidad, él sabía que se iba a encontrar con esa mujer. Y sabía que ibas a venir hoy a este lugar y escuchar este mensaje que nos da esperanza. Si vos sentís en esta hora que estás dentro de ese grupo de desesperanza, que por más que te puedan pasar cada tanto cosas buenas, que te aumentaron el sueldo, que tuviste una buena noticia, pero que después todo sigue igual, que tenés la misma tristeza de siempre, el mismo vacío, Jesús se encuentra con vos y quiere darte esperanza. Donde está Jesús, hay esperanza. Donde no está Jesús, hay desesperanza. Dice el versículo 13 de este pasaje que estamos leyendo: y cuando el Señor Jesús la vio a esta mujer, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Segundo punto, en el primero decíamos, hay esperanza en Jesús. En el segundo, hay compasión en Jesús. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Fue conmovido. La mujer quedaba sola, sin esposo, sin hijo. Perdía también su sostén, había perdido la esperanza y Jesús fue movido a misericordia. En tantos pasajes de la Biblia, de los evangelios, vemos que Jesús es movido. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Y al ver a determinada mujer, se compadeció y la sanó. Nahuel nos leía en Lucas 8, esta mujer que toca el manto, el Señor le dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y atiende a esta mujer y restaura su vida. ¿Por qué? Porque en Jesús hay esperanza y en Jesús hay compasión. Nuestras penas, nuestros pesares, nuestros dolores son los dolores de Cristo. Muchas veces decimos: yo estoy solo, a mí nadie me entiende. Pero tu dolor es el dolor de Jesús. El dolor de esta madre, de esta viuda, fue el dolor de Él. Y tu dolor es el dolor de Jesús. Dios no ignora lo que te pasa. A Él le interesa tu vida. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Pero Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice Hebreos 2:17, por lo cual el Señor Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay gente que te ofrece ayuda ante momentos adversos o te quiere dar una palabra de consolación y nosotros mismos queremos hacerlo con otros, pero vemos que mucho no podemos hacer. Pero Jesús en este pasaje de Hebreos dice que es poderoso para socorrernos.
el Señor Jesucristo es poderoso para socorrerte. Vos decís, yo estoy en una situación similar a la de esta viuda. La verdad no sé qué va a hacer. Vi una noticia el otro día de un hombre que se quería tirar de un puente porque tenía muchas deudas. No sé lo que va a pasar de mi vida. Y hasta por ahí pensaste en quitarte la vida. Jesús es poderoso para socorrerte. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, la compasión de Jesús. Y me llama mucho la atención en este relato que estamos siguiendo, que el versículo 13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció y le dijo, no llores. ¡Qué palabra! Yo creo que cualquiera de nosotros, estando en una situación como esta persona, nos vienen y nos dicen, no sé, se murió mi esposa y se murió mi hijo, y viene alguien y me dice, Rubén, no llores. Le vas a decir de todo. ¿Por qué no voy a llorar? Perdí lo más importante de mi vida. Jesús lo dijo. Es extraño. Pero Jesús, anoté yo, era el único que tenía poder para aliviar su dolor y su corazón. Jesús es el único que tiene poder para secar toda lágrima y restaurar vidas. Y esto nos lleva al tercer punto, el poder de Jesús. Hay esperanza en Jesús, hay compasión en Jesús y hay poder en Jesús, como el himno que pidió mi amigo, como Dios guía todas las cosas. Amén. Hay poder en Jesús. Y dice el versículo 14, y acercándose Jesús, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Era una especie de cama donde estaba apoyado el cadáver. Antes no había los cajones como hay ahora. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amigos, hermanos, Jesús tiene poder incluso sobre la muerte. La gente normalmente dice, lo único que no tiene solución en esta vida, ¿qué es? La muerte. Jesús tiene solución sobre la muerte. Y es genial. Jesús tiene solución para el tema de la muerte porque Él venció la muerte. Y Él nos dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Hablando del tema Lázaro, que también hablamos en la Cena del Señor, Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús tiene poder sobre la muerte. Y Él resucitó para que tengamos vida, para darnos vida eterna y salvarnos. Ese es el mensaje de la cruz, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nosotros en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 12 de este mismo capítulo dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesús tiene poder aún sobre la muerte. Imagínate si tiene poder sobre la muerte, que tiene poder por la situación que estás pasando, sobre la situación que estás pasando. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, es poderoso para consolarte, para acompañarte en este proceso que estás viviendo y para restaurar tu vida. Pero volvamos a la escena que ya va terminando. Versículo 14, y acercándose,
el Señor Jesús tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Quiero que también imaginemos lo que estaba pasando acá. En esa cama había alguien que estaba muerto. Había un cadáver. Sus órganos habían dejado de funcionar. Su corazón había dejado de latir. Y Jesús, por medio de su palabra, le dice, joven, levántate. Y esa persona comienza a vivir de nuevo. Eso lo puede hacer Cristo. Eso es grande, ¿eh? Y Jesús tiene poder sobre la muerte. Y miren lo que dice, y comenzó a hablar. No era una ilusión, no era algo que se imaginaron las personas. Comenzó a hablar y lo dio a su madre. Una madre que no tenía esperanza. Lágrimas de desesperanza fueron cambiadas por lágrimas de gozo y esperanza. Solo Jesús puede hacer eso. Y la pregunta que les hago hoy en esta hora es, ¿qué hizo la madre para que Jesús hiciera lo que hizo? ¿Se lo pidió a Jesús? No hizo nada. No es como el caso anterior que este centurión mandó a llamar a Jesús, por favor, tengo un siervo que se está muriendo, ayúdame. Esta madre no hizo nada. Estaba hundida en su desesperanza. Este auxilio no fue pedido, fue hecho por la gracia, la compasión y la misericordia de Dios. Cristo nos salva por gracia, nos libra de la condenación más grande que podemos tener, el infierno, y nos regala también por gracia la bendición más grande que podemos tener, la vida eterna. Y termino con dos reflexiones. ¿Cómo resucitó Jesús a este joven de la misma manera que había resucitado a todos los demás? Con su palabra. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. De hecho, el centurión le dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Ojalá haya en todos nosotros, como cristianos, esa fe de que la palabra de Dios tiene el poder para transformar las vidas. Que la palabra nos brinda esperanza, nos brinda consolación y tiene poder para transformar nuestra vida y la vida de las personas que amamos. Y yo les animo y me animo en esta hora a que compartamos la palabra con las personas que queremos. Por más difícil que sea, vos decís, no, a tal persona es imposible, nunca se va a convertir. Compartirle la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Compartir la palabra, orar por las personas. Y la segunda reflexión, que Jesús restauró la vida y la familia de esta mujer. ¿Y qué impacto que fue lo que había ocurrido en la vida de los demás? Dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando vemos a Dios obrar, hay impacto a nuestro alrededor. Compartamos la palabra de Dios para que las vidas de nuestro alrededor, las vidas por las que oramos sean transformadas. Y yo te pregunto a vos, para terminar, que quizás estás de visita o quizás venís siempre y nunca recibiste a Jesucristo en tu corazón. ¿En qué grupo estás vos? ¿Estás en el grupo de esta mujer con tristeza, con desazón, con angustia, desesperanza? ¿O estás en el grupo de Jesús? Dice la palabra de Dios en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida. Si vos querés estar en el grupo de la vida, en el grupo de Jesús, tener esperanza, tenés que creer en el Hijo de Dios. Dice este versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje de salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Confesar y creer. En esta hora tenés la posibilidad de ser un hijo de Dios, de arrepentirte de tus pecados, de pedirle ahí con todas tus fuerzas, de lo más profundo de tu corazón, Señor, sálvame, quiero ser un hijo tuyo. Y así como el Señor restauró la vida de esta mujer, tuvo compasión, lo va a hacer contigo en esta hora. Que Dios nos bendiga.